Entonces, es el lugar geométrico de todos los puntos que equidistan. Es el lugar geométrico de todos los puntos que equidistan o que están a la misma distancia de un punto llamado foco y una recta llamada directriz. Directriz. ¿Listo? Esa es la definición. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros vamos a partir de un punto. Ese punto, como decía, se llama foco. ¿Listo? Y necesitamos una recta. ¿Listo? Esa recta, entonces voy a dejarla a ver si puedo hacerla acá abajo. Y necesitamos una recta, que esta recta se llama directriz. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que nos dice la definición? Que la parábola son todos los puntos que están a la misma distancia, tanto del foco como de la directriz. Entonces vamos a ubicarlos. Entonces, por ejemplo, acá la mitad vendría siendo por acá, ¿sí o no? Este punto que acabo de encontrar está a la misma distancia acá de la directriz y está a la misma distancia de la recta. ¿Listo? Es decir, que cumple con la condición, porque la distancia, esta distancia 1 y esta distancia 2 son iguales. Entonces, distancia 1 siempre va a ser igual a la distancia 2. ¿Listo? Ahora, ¿qué debo hacer? Buscar todos los puntos que cumplen con esa condición. Entonces, ahí ya va uno. No voy a borrar el punto, porque ese me sirve. Ahí gráficamente, ¿cómo podríamos ubicar otro o dónde podríamos ubicar otro que nos sirva con esa definición? Que lo encontremos así fácilmente. Entonces, efectivamente, claro, acá sabemos que tenemos 2, 4, 6, 8, 10 cuadritos. Pues entonces voy a contar esos mismos 10 cuadritos, pero para el lado. Entonces aquí hay 2, 4, 6, 8, 10 cuadritos. Entonces aquí nos vamos a dar cuenta que este punto que acabo de dibujar está a la misma distancia de ambos. ¿Sí? Y miremoslo. A ver si nos damos mañas. Esta línea, ¿no? ¿Cierto? Ahora, si yo cojo esa línea, se me cambia el tamaño. Necesito que no se me cambie el tamaño. Bueno, el caso es que ahí podemos verificarlo también contando y nos vamos a dar cuenta que tenemos, habíamos contado 10 cuadritos para la derecha, pero hacia abajo 2, 4, 6, 8, 10 cuadritos también. Efectivamente, este punto hace parte de esa parábola, también cumple. Y así como dibujamos hacia la derecha, hacia la izquierda es lo mismo. Entonces sería 2, 4, 6, 8, 10 unidades para la izquierda. Y estas 10 unidades también aquí hacia abajo. Entonces 2, 4, 6, 8, 10. Ahí está. Fíjense que esos tres puntos que yo coloqué ahí, me están formando o están cumpliendo con la condición de la parábola. O sea que con ellos yo ya podría dibujar la parábola. ¿Sí? Entonces yo la puedo trazar tranquilamente de la siguiente manera. Por un lado y por el otro. Bueno, ahí es una aproximación. Ahí tendríamos la parábola. Todos esos puntos que coloqué ahí cumplirían, o sea, si la parábola la trazáramos eh, de una manera bien, bien dibujadita, todos los puntos de esa parábola me están cumpliendo esa condición, ¿sí? Incluso de por acá arriba, si yo trazo acá esa línea con respecto a esta que estoy trazando aquí hacia abajo, pues me vendría siendo también de la misma medida. ¿Listo? Entonces, eso es la parábola. Claro, aquí podemos determinar varios elementos y es a partir de esta gráfica que los vamos a determinar. Entonces, el primero de los elementos a determinar va a ser los que ya tenemos ahí. ¿Listo? Entonces tenemos un foco. ¿Listo? El foco es solamente uno. ¿Listo? El foco se denomina con la letra F. ¿Listo? Y como la definición de parábola lo dice, es el punto del que se comienza a medir para formar todos los que me forman la parábola. El siguiente elemento es la directriz.
La directriz se representa con la letra D minúscula. ¿Listo? Porque es una recta. Entonces, los puntos, que como el foco va mayúscula, y la directriz, las rectas, como la directriz, va minúscula. La directriz, entonces, es la recta de referencia. ¿Listo? Y este es un punto. Esos son los que tenemos ahí. Entonces vamos a mirar, comenzar a ver los demás y de dónde sale también la ecuación. Entonces, tenemos foco, tenemos directriz, luego tenemos radio vector. El radio vector lo borré, lo vuelvo a dibujar. El radio vector es la línea que va desde el foco hasta el punto. ¿Listo? Este es el radio vector. Entonces, radio vector. De hecho, solamente se nombra con la R de radio. ¿Listo? Ahí lo tenemos. La definición, entonces, es el segmento que une el foco con cada uno de los puntos de la parábola. Entonces, aquí une el foco con cada punto de la parábola. ¿Listo? Une el foco con cada punto de la parábola. Ahí tenemos el radio vector. El eje. El eje. Vamos a dibujar el eje, lo voy a dibujar en color verde. ¿Listo? El eje, entonces, es una recta perpendicular a la directriz. Voy a colocarlo acá. El eje con E mayúscula. Entonces, es una recta perpendicular a la directriz que pasa por el foco. ¿Listo? Eso quiere decir que aquí, al representarla gráficamente, pues vendría siendo esta línea. ¿Listo? Este vendría siendo nuestro eje. Porque es una recta que es perpendicular, o sea, forma aquí ángulos de 90 grados. Y pasa por el foco. ¿Listo? Entonces, ese sería llamado eh, eje. ¿Listo? De aquí es de donde se deduce si nuestra ecuación, si nuestra parábola es vertical o es horizontal. Entonces, de ese caso, dése cuenta que ese eje en esta parábola que está aquí dibujada es vertical. Entonces, por eso esta parábola que está ahí dibujada recibe el nombre también de parábola vertical. ¿Listo? Entonces, ese es el eje. Parámetro. El parámetro, voy a cambiarlo de color, voy a colocarlo con color este azul. Parámetro se llama P, ¿listo? P mayúscula, y es, y es directamente, es el vector que va desde el foco al punto más cercano de la directriz. Entonces, es el vector desde el foco hasta el punto más cercano de la directriz. De la directriz. Entonces, en este caso, pues nos damos cuenta que desde el foco hasta el punto más cercano de la directriz sería siguiendo el eje. Entonces, esta, voy a dibujarlo, sí, ahí. Esta distancia que hay desde aquí hasta acá es lo que se llama parámetro. ¿Listo? Ese es el parámetro. Y pues el parámetro tiene varias condiciones. Entonces, tenemos, si el parámetro es mayor que cero, o sea, si el parámetro es positivo, nuestra parábola, entonces si el parámetro es positivo, nuestra parábola se abre hacia, hacia arriba, hacia arriba o hacia la derecha, dependiendo de si nuestra parábola es vertical o es horizontal. Si nuestro parámetro es menor que cero, o sea, es negativo, entonces nuestra parábola abre hacia abajo o abre hacia la izquierda. ¿Listo? Entonces, en este caso, el parámetro es positivo, que es la distancia que hay entre esos dos puntos. ¿Listo? Tendríamos ahí los 5 primeros elementos. Vamos a mirar los que nos faltan. Por aquí habíamos marcado un punto. Este primer punto que dibujamos. Este primer punto
Ya todos tienen claro cómo se llama. ¿Qué nombre recibe ese punto? ¿Cuál, profe? ¿Cuál, profe? Este, ese que acabé de encerrar ahí. Ah, ¿Qué nombre recibe ese punto? Mientras tanto voy colocando la definición. ¿Del centro? No. Der- ¿no sería D1? No. Creo que tampoco. ¿Qué nombre recibe ese punto? Esa definición que escribí es la que le corresponde a ese punto y es la misma en todas las cónicas. Sí, profe. Vértice. Muy bien, por ahí lo escuché. Ese es el vértice. El vértice. ¿Listo? Nuestra parábola va a tener un solo vértice. ¿Listo? Entonces, el vértice, eso parece una R, pero es una V. Entonces, el vértice, V, es la intersección del eje con la parábola. Es el punto donde se cruzan. ¿Listo? Ok. Entonces sigo con la lista. Acá el siguiente elemento, continuaría acá a la izquierda para distribuir el espacio, es la distancia focal. ¿Listo? La distancia focal es la longitud entre el foco y el vértice. ¿Listo? Entonces la distancia focal es la longitud entre el foco y el vértice. Esta distancia focal es igual a P entre 2, P medios. ¿Por qué? Porque si desde el foco hasta la directriz es P y ya sabemos que el vértice está en la mitad, pues esta distancia focal que hay aquí, pues es P medios, o sea, la mitad de P. Eso quiere decir que si P medía, qué sé yo, 10 unidades, pues la distancia focal es 5. Entonces aquí sería P entre 2. ¿Listo? Esa es la distancia focal. ¿Listo? Nos falta el lado recto de los importantes, nos falta el lado recto, que también está en la elipse, creo que este no lo nombramos en la elipse. Usualmente en los libros se encuentra no escrito como lado recto, sino en latín, como latus rectum. Usualmente en los libros pues no lo vamos a encontrar como lado recto, así en español, sino como latus rectum en latín. Y directamente es el segmento perpendicular al eje, es el segmento perpendicular al eje es el segmento perpendicular al eje que une dos puntos de la parábola. ¿Listo? El lado recto recibe como notación 2P. De ahí sale la fórmula de la canónica y pues después la general. ¿Listo? Entonces, es un segmento perpendicular al eje. Es decir, que si el eje es la línea verde, que teníamos acá graficada, voy a retocarla un poquito. Si este es el eje, ¿cierto? La línea que estamos buscando es perpendicular a él. O sea, forma ángulos de 90 grados. ¿Listo? Une dos puntos de la parábola. Y aquí me faltó algo en la definición. Y pasa por el foco. ¿Listo? Y pasa por el foco. Entonces,
Claro, es esta línea que tenemos acá. Esa línea que acabo de dibujar acá, la de color rojo, es el lado recto. ¿Listo? Y esa línea equivale a 2P. ¿Por qué 2P? Porque ¿y se acuerdan cómo encontramos esos puntos? Recuerdan que este punto lo que hicimos fue desde el foco copiar esta misma distancia, pues esta distancia es P, o sea que para este lado es P y para este lado de acá también. Y P más P, ahí tenemos. ¿Listo? Por eso ese valor es el doble de P. Listo. Ahí tendríamos los elementos principales. ¿Listo? Esos son los elementos principales. Con eso ya podemos entrar a dibujar una ecuación o una parábola a partir de su ecuación, ya sea canónica o sea general. Entonces, por ejemplo, vamos a graficar uno de los que tenemos en la actividad del libro. Ya sé que me pasé 5 minutos, creo que serán 10, pero hacemos este ejemplo y ya finalizamos. ¿Vale? Entonces, permítanme, voy a ampliar acá un poquito. Eso. Vamos a graficar. Vamos a graficar. Vamos a graficar la parábola que tiene foco en 3,0 y directriz, la recta x igual a menos 3. ¿Listo? Entonces, x igual a menos 3, esa es la recta, y y el foco es 3,0. ¿Listo? Entonces vamos a graficarla. Necesitamos un plano cartesiano. Entonces, vamos a dibujar rápidamente con un negro un plano cartesiano o un intento de plano cartesiano. Creo que ahí me alcanza para graficarla. Con la recta horizontal me defiendo, con la recta vertical me cuesta todavía. Entonces, creo que se nota. Entonces tenemos plano cartesiano. Vamos a ubicar los datos que tenemos. ¿Listo? Entonces dice que el foco, lo voy a marcar en color rojo, y el foco es 3,0. ¿Cierto? El foco es 3,0. Entonces, ¿dónde ubico el foco? Aquí sería X, aquí sería Y. Si quieren pueden ubicarlo, ahí está habilitado para que rayen y coloquen dónde quedaría ese punto, mejor. ¿Listo? Solo uno que marque dónde quedaría ese punto. Profe, a mí no me dejó marcarlo. Ok, muy bien. Por aquí ve que alguien lo estaba tratando de marcar en rojo. Listo. Efectivamente aquí queda el punto 3,0. Quiere decir que ahí queda nuestro foco. ¿Vale? Ahí está el foco. Perfecto. La directriz es x igual a menos 3. Entonces, ¿cómo dibujamos esa recta? Esa recta la voy a trabajar con este color. ¿Listo? Entonces, me ubico en x, cuando x es menos 3, fíjense que aquí está menos 3, y como la recta es x igual a menos 3, lo que hago es trazo la recta así, de manera vertical por ese punto. X, por eso me ubico en el eje X, menos 3, por eso me ubico acá en el menos 3. Entonces, donde se cruzan el X con el menos 3. Esa es la directriz. ¿Vale? ¿Dónde quedaría el vértice? ¿Dónde quedaría ubicado el vértice de la parábola que vamos a dibujar? No, el vértice no queda en la directriz. Profe, no me deja marcar ahí, pero es ahí arriba del foco. Ok. El vértice, recuerden que es la mitad entre la directriz y el foco. Entonces, si aquí yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 unidades, pues la mitad es 3. Aquí es el O vértice. sea, es en el centro. Exacto. El vértice es la mitad entre la recta y el foco. ¿Listo? Ahora, para dibujarla necesitamos el lado recto. ¿Listo? Entonces, ya sabemos que el lado recto
pasa por el foco, ¿sí o no? Es perpendicular al eje, o sea, aquí en este caso el eje, nos damos cuenta que va siendo este, ¿no? Este de acá es el eje, porque es la línea que me une el vértice con el foco. La línea que me une el vértice con el foco es el eje. Entonces, nuestro lado recto es perpendicular. Aquí tenemos el lado recto, acá. Es perpendicular, forma ángulos de 90 grados con el eje. Y sabemos que mide 2P. En este caso, ¿cuánto mide P? ¿Cuánto es P para esta parábola que estamos graficando? P sería la distancia desde el vértice hasta algún foco, ¿cierto? Desde el foco hasta la recta, correcto. Entonces, en este caso, ¿cuál es la distancia entre el foco y la recta? 6. Ajá, Es 6 unidades, muy bien. O sea que nuestro lado recto, ¿cuánto debe medir? 6, ¿no? Pero para cada lado, ¿listo? Entonces sería 12, porque recordemos que el lado recto es 2P, o sea, 12. Por acá estaba el 2P. ¿Listo? Claro, ese 6 me sirve porque voy a contar entonces 2, 4, 6 para la izquierda, bueno, 6 para abajo y 2, 4, 6 para arriba. Ahí tenemos el lado recto. Quiere decir que si yo voy a dibujar mi parábola, fíjense, vértice, punto, punto. Con eso me es suficiente. Entonces grafico, aquí me quedaría aquí me quedaría una parte y por aquí abajo me quedaría la otra parte de la parábola. Bueno, hacia abajo me cuesta más. Ya quedó graficada la parábola. ¿Sí? ¿Cuál es la coordenada del vértice? 0, 0. Muy bien, 0, 0. La del foco ya la teníamos, la directriz ya la teníamos. Con eso hemos graficado la parábola.